De manera que no hay nada que nosotros podamos ser en la tierra que no sea algo que primero consigamos en nuestra relación con Dios. Amén. Y eso es lo que queremos siempre dejar en el corazón de los hombres. Levántese temprano, tenga ese tiempo de intimidad con el Señor. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en el momento de orar, en el momento de leer la Biblia, es conectarnos con Dios y desarrollar una intimidad con el Señor. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un placer para nosotros estar una vez más en su programa Hombres de Verdad. Como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y Marcos Peña. Es un gozo para nosotros acercarnos a la palabra de Dios y seguir hablando, no únicamente, pero primariamente a los hombres que nos escuchan. Con frecuencia nos topamos en diferentes lugares con mujeres que escuchan el programa y eso no nos disgusta, al contrario, damos gracias al Señor por eso, pero nunca olvidamos, ni nosotros, y esperemos que nuestra audiencia, sobre todo los hombres, que estamos tratando de ser específicos en dar en la diana y nuestro objetivo primordial son ellos. En el día de hoy, producción nos ha enviado la sugerencia de que hablemos de consejos para ser un esposo piadoso. Y al mismo tiempo nos enviaron un artículo encontrado en la red que nos habla al respecto. Nosotros vamos a seguir el bosquejo del artículo, no necesariamente todo su contenido, vamos a abundar en esos temas, pero vamos a seguir estas 6 pautas que el autor da para ser un esposo piadoso. Y evidentemente, si vamos a hablar de un esposo piadoso, no debemos asumir que todo el mundo está entendiendo a lo que nos referimos. En primer lugar, porque a veces, aunque todo el mundo piensa saber a lo que nos referimos, no necesariamente tiene el concepto correcto. Pero en el caso particular de la palabra piadoso, no es una palabra tan popular fuera del argot cristiano. Y cuando se utiliza, muchas veces se utiliza la palabra piedad para referirse más a otro significado, que es el significado de compasivo, de misericordioso. No, nosotros queremos referirnos a la piedad como algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Qué tú tienes que decirle a nuestros oyentes, José, acerca del significado de un hombre piadoso? Exactamente, ampliar un poquito lo que tú has puntualizado de una manera muy correcta. Antes de definir esta palabra, que no es una definición larga, como nosotros la conocemos, sí quiero decirle que todo lo que sea de beneficio para la relación de un hombre con Dios va a beneficiar a todos aquellos que son parte de la red relacional de ese hombre. Claro. Todo. Entonces, enfocarse en ser un hombre piadoso, en ser un esposo piadoso, es algo que usted y yo vamos a ver que no es acciones meramente en favor de nuestra esposa, porque eso sería solamente compasivo. Son acciones que vamos y las recibimos de Dios y después cuando subimos allá arriba y aprendemos eso de Dios, cuando bajamos en nuestra relación terrenal o horizontal, entonces seremos mejores. Pero el término piadoso se refiere a alguien que desarrolla una muy buena relación con Dios, que es devoto a Dios, es alguien que tiene una inclinación acerca de las cosas del Señor y que valora todo lo que Dios demanda y pide y que lo hace real en su vida. Es alguien que tiene un parecido con nuestro Señor Jesucristo. Es alguien que ha recibido por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios y por la obra de transformación de Dios un cambio en su carácter, y al tener esa devoción a Dios va a tener un parecido a Dios y va a tener una actuación igual que la de Dios en su relación con Dios, en su relación consigo mismo y en su relación con los demás. De manera que no hay nada que nosotros podamos ser en la tierra que no sea algo que primero consigamos en nuestra relación con Dios. Amén. Y eso es lo que queremos siempre dejar en el corazón de los hombres. Levántese temprano,
tenga ese tiempo de intimidad con el Señor, que a veces yo a los hermanos de la iglesia, siempre nosotros les decimos, tú hiciste tu devocional. Y es cierto esa palabra. Pero Marcos, yo pienso que muchas veces se puede tener el devocional de forma religiosa. Como, Señor, yo te pido que en este día tú me guardes, me guíe, me proteja, me lleve con bien, me libre de esto, me libre de aquello. Como la oración por los alimentos. Exacto, y aquello y lo otro y ya. Y después leer un libro, un capítulo 2 o 3 de la Biblia, y que al final tenga en mente todo lo que tiene que hacer, que cuando termine de leer alguien te pregunta que cuál fue el beneficio y no lo tenga. No. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en el momento de orar, en el momento de leer la Biblia, es conectarnos con Dios y desarrollar una intimidad con el Señor. Que algo de Dios llegue a nosotros y algo de nosotros llegue a Dios. Y eso es algo que tenemos que hacerlo en espíritu y constantemente, para que nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro hombre interior sea fortalecido, sea enseñado, sea transformado por el Señor, y entonces eso nos va a hacer mejores en toda nuestra red de relación terrenal aquí en la tierra, que después de nuestra relación con Dios nunca se olvide que la relación más importante es la relación con tu esposa, con tu esposo. El primer punto, entonces, es muy cercano, muy relacionado a esta base conceptual que hemos establecido. Y el primer punto es impresionante porque es una deducción lógica. Sin embargo, a veces nosotros tenemos como dificultad en pasar los aspectos que afirmamos conceptualmente a la práctica. Pero esto significa, en primer lugar, que un hombre piadoso va a amar a Dios más que a su esposa. Va a amar a Dios más que a su esposa. Porque Dios es lo primero en su vida, Dios es el centro en su vida. Y lamentablemente hay casos que uno maneja que a veces los esposos, por no, entre comillas, perder a sus esposas, negocian con los principios bíblicos. Y eso nunca debe ser hecho. Nunca debe ser hecho. Nosotros debemos de tratar de complacer a nuestras esposas en todo, siempre y cuando eso no implique desagradar a Dios o desobedecer a Dios. En esta misma semana, José, yo estaba lidiando con un caso de una persona de fuera y un serio problema matrimonial, muy agobiado, muy triste porque la esposa lo había abandonado y todo eso tiene un historial detrás. Exacto. Pero yo recuerdo que yo le dije, bueno, mi hermano, este es el momento, ya no hay nada que tú puedas hacer al respecto, solamente orar y concentrarte tú en crecer en tu relación con el Señor, porque tú no puedes atraerla hacia ti. Eso no depende de ti, es solamente que el Señor haga una obra de transformación. Pero si tú permites que la tristeza natural te abrume y te anule, entonces lo que es natural ya se convierte en un ídolo, porque todo aquello que ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios se convierte en un ídolo. Dicho de otra manera, si tú no concibes una vida sin tu esposa, eso suena muy bien, pero ¿qué vas a hacer si el Señor te la quita? ¿No vas a vivir? ¿Te vas a suicidar? Tú tienes que seguir viviendo. Y el gozo en el Señor tiene que seguir estando presente. Así que no queremos hablar aquí de una manera que parezca insensible, pero queremos ilustrar de una manera que sea entendible lo que significa amar a Dios más que a nuestras esposas. Es que Dios está primero. Y saben que eso, en lugar de ir en detrimento del matrimonio, va a favor del matrimonio. Porque cuando Dios está primero, eso significa que nosotros vamos a reflejar el carácter de Cristo. Y cualquier mujer casada con un hombre que refleje el carácter de Cristo, tiene un tesoro al lado. Una de las demandas que hace el Señor a un hombre en el libro de Efesios capítulo 5 es que el hombre tiene que amar a su esposa.
Ese es el sentido fuerte, amar a su esposa. Pero ese amor con el cual amamos a nuestras esposas, la palabra de Dios dice que es un amor que tiene que ser igual al de Cristo con la iglesia. Ahora, el amor de Cristo con la iglesia es un amor divino. El amor de nosotros hacia nuestras esposas es un amor humano. Y ahí es donde viene el problema, cuando amamos a nuestras esposas con un amor humano. Cuando tú amas a Dios, el amor de Dios va a llenar tu vida, y con ese amor de Dios, no con tu amor humano, es que vamos a tener un amor de calidad hacia nuestras esposas. De manera que dedicarnos a amar al Señor significa esa entrega a Él, esa sumisión a Él, esa obediencia a Él, verlo a Él como una autoridad, verlo a Él como la única persona con quien nosotros tenemos que vivir una vida de entrega, de sacrificio, de obediencia, una vida de santidad. Y eso es lo que nos capacita para nosotros poder amar. Tozer, que yo siempre digo mi autor favorito, él decía que el propósito del cristiano no es ser de Dios, del cristiano no debe ser el ser feliz, sino el ser santo. Y nosotros no podemos buscar en esta tierra ser felices, sino ser santos y amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y entonces, como dice el versículo, y entonces seremos capaces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo más importante en esta tierra no son los hijos, no son los hermanos de la iglesia, no es el vecino, no es el amigo, no es el enemigo, que también tenemos que amar, pero es nuestra esposa. Así es. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que tenemos que amar al Señor y involucrar todas las partes de nuestra persona para entonces poder amar a nuestras esposas con todas las partes de nuestras personalidad, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestra alma. Porque hay muchos hombres, Marcos, que siempre están pensando, bueno, es que mi deber es hacer feliz a mi esposa. No, tu deber es amarla y entregarte por ella y agradar a Dios primero y enseñarle a Dios que te ayude a amarte, amarle a ti, a Él y luego amar a su esposa. Yo le puedo dar de testimonio que hace años aprendí esta verdad que está aquí. Y yo siempre le pido a Dios todos los días que me dé un gran amor para Él y luego un gran amor para mi esposa. Amén. Yo no puedo dar por sentado de que yo amo a mi esposa. La naturaleza humana es que somos amadores de sí mismos. Así es. Y por eso tenemos que comenzar con el Señor para que entonces podamos tener un amor de calidad para nuestras esposas. Pero eso solamente lo consigue cuando somos hombres cercanos a Dios y llegamos a ser hombres piadosos. Creo que hay una segunda verdad. Claro. Lo segundo es, sé un líder espiritual. Un hombre piadoso es un líder espiritual. El llamado de Dios para los hombres es liderar. Es liderar en la manera en que Cristo lideró, siendo ejemplo, siendo un siervo. Pero nosotros somos pastores de nuestras esposas, o al menos debemos serlo. Marcos, ¿tú no puedes explicar eso mejor después de la pausa? Claro que sí. Vamos a una pausa con este programa Hombres de Verdad y hablando sobre este tema de cómo podemos ser esposos piadosos. Ya regresamos. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Continuamos con nuestro espacio Hombres de Verdad. Hoy estamos súper animados, como en todos los temas, pero de manera muy especial con este tema de cómo podemos ser esposos piadosos, porque esto tiene dos aristas, Marcos. Cuando estamos hablando de hombres piadosos que lleguen a ser esposos piadosos, estamos hablando de que eso solamente se puede lograr con nuestra relación con el Señor, que es el que nos prepara para ello. Y el pastor Marcos mencionaba no solamente que nosotros tenemos que amar a Dios más que a nuestras esposas, pero también que tenemos que ser líderes espirituales. Y me gustaría que Marcos nos explicara, no solamente a ustedes, sino también a mí,
¿cómo puedo yo ser cada día mejor un líder espiritual con mi esposa? Bueno, eso es como si estuviera concatenado, porque eso es una consecuencia lógica de amar a Dios más que a mi esposa. Si yo amo a Dios más que a mi esposa, su palabra, su voluntad, su comunión es para mí algo prioritario. Dios nos ha encargado como esposos el liderazgo en la relación. Y ese liderazgo nosotros debemos ejercerlo de una manera correcta. Pero significa que nosotros somos los pastores en la relación. Nosotros debemos de supervisar, ayudar a nuestras esposas a crecer en el conocimiento del Señor. Lo triste de esto, José, es que tú, igual que yo, sabemos cómo lo más común es encontrar mujeres piadosas más que hombres piadosos. En estos días, precisamente la semana pasada, estando fuera, predicaba en una conferencia de masculinidad y trataba de poner un ejemplo práctico. No es que se equipara totalmente, pero me van a entender de la diferencia que muchas veces hay en los matrimonios. A veces tú ves que el pastor está predicando, están en la iglesia y el pastor dice, busquen en el libro de Abdías, versículo tal. Y tú ves que la esposa hace así, ¡fua, fua! ¡Chup! Y el esposo tú ves que tiene que ir a la primera página para ver dónde es que queda Abdías. Entonces, no, yo no estoy diciendo que el saber encontrar en las escrituras es sinónimo de ser una persona piadosa y espiritual, pero es parte de. O sea, eso sencillamente es una señal de no conocer tu Biblia. Uh-huh. Entonces, de verdad, eso debiera ser vergonzoso. Marcos, pero perdóname que te interrumpa. Quiero aclararle esto. No conocer la Biblia es no conocer a Dios. Claro, ese es el punto. Sí, de sencillo. Yo no puedo decir que amo a Dios si yo no conozco su palabra, porque Dios se da a conocer no únicamente, pero principalmente en su palabra. Él se da a conocer en su creación. Él se da a conocer en Cristo. Pero, ¿cómo nosotros conocemos a Cristo? En su palabra. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios el Padre? En su palabra. Y nadie puede amar lo que no conoce. Así que, mis hermanos, es importantísimo que nosotros seamos intencionales en crecer espiritualmente. Es importantísimo que nosotros entendamos que debemos de ser líderes que lleven a nuestras esposas a parecerse más a Cristo, no a parecerse más a ellas mismas o a parecerse más a como nosotros queremos que ellas sean. No, a parecerse cada vez más a Cristo. Eso es lo que el pastor de una iglesia hace. Traspasar la palabra para llevar al rebaño hacia Cristo. Bueno, todo hombre casado tiene un rebaño de una oveja. Sí. Y esa, por lo menos, y esa es su esposa. Si tiene hijos, tiene más ovejitas. Pero si hay un matrimonio, aún sea sin hijos, usted tiene alguien a quien pastorear. Usted tiene una oveja a quien cuidar. Y eso tiene que ser ejercido de una manera espiritual. Y hacerlo de una manera espiritual es hacerlo conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios, a los valores y a la voluntad de Dios. Y eso es imposible hacerlo si no se conoce la Escritura. El líder es, para poder ser un líder espiritual, usted como hombre tiene que vivir bajo el liderazgo del Señor. Y ese liderazgo del Señor es un liderazgo donde cada día Él nos da a nosotros pautas de cómo nosotros tenemos que vivir la vida, nos capacita, nos prepara, nos ayuda. Es como las Escrituras dicen, ¿verdad? El soldado es alguien que, como dijo aquel centurión, yo soy hombre que tengo otros bajo mi autoridad. El hombre espiritual en su vida matrimonial es un hombre que vive bajo la autoridad del Señor. Si tú vives bajo la autoridad del Señor, tú vas a poder ser un hombre espiritual. Y debes dedicar tiempo para sentarte a compartir verdades espirituales con tu esposa. Y quiero aclarar algo, que es algo que molesta mucho a las esposas. Y es que cuando ella falla, tú vienes con la Biblia abierta y comienza a hablarle acerca de que ella falló
y que ella violó un texto bíblico, una verdad bíblica. Mira, mi amor, tú hiciste esto mal y mira lo que dice la Biblia. Si tú solamente utilizas las escrituras para corregir a tu esposa, ella no le va a gustar eso. Tú y yo tenemos que, a mí me enseñaron que la mejor manera de evitar corregir es enseñar. Claro, instruir. Exacto. Tú enseñas. La enseñanza preventiva siempre es mejor que la correctiva. Exacto. Tú enseñas y esa es la mejor manera de enriquecer la vida de las personas y de también corregir cualquier error de las personas sin que tú lo corrijas. O sea, las enseñanzas de las escrituras corrigen más y deben ser las que corrijan y no solamente nosotros. Porque el líder espiritual no es alguien que anda siempre corrigiendo a su esposa o a sus hijos. Es alguien que anda enseñando, es alguien que anda compartiendo las verdades divinas. Y lo hace desde una perspectiva piadosa. Y esa perspectiva piadosa es que, como dijimos al principio, en el primer principio, esa perspectiva piadosa es alguien que tiene una vida piadosa en su relación con Dios y que no solamente ha aprendido lo que Dios dice, sino la manera en que el Señor lo dice y la manera en que Dios obra. Porque siempre ha sido, para mí no, pero siempre ha sido una lucha existencial o filosófica entre qué es más importante, el fondo y la forma. Para mí, ambas son importantes. Cuando tú miras a Dios, para Dios el fondo es importante, pero la forma, la manera en dárnoslos, la manera en ayudarnos, la manera en corregirnos, es con un corazón tan tierno y tan amoroso de un Dios que siendo compasivo, misericordioso y bondadoso, sigue siendo justo y santo. Y eso para mí es la grandeza de nuestro Dios. Es justo hasta más no dar, es santo hasta más no dar, pero eso se combina con su bondad, con su gracia, su con amor. su amor, su misericordia, su compasión. Y así es como nosotros tenemos que liderar a nuestras esposas, con enseñanzas bíblicas que vengan bajo el manto del amor, bajo el manto de la compasión, bajo el manto del cuidado y no del enseñoreamiento. No el enseñoreamiento, sino con ese manto piadoso con el cual Dios se relaciona con nosotros. Y es exactamente lo mismo que cuando leemos en los evangelios. La manera en la que el Señor se mantenía de una forma espiritual y piadosa, enseñando, de una manera espiritual y piadosa, mandando, dando órdenes a sus discípulos, de una manera espiritual y piadosa, corrigiendo, de una manera piadosa y espiritual, ayudándolos de forma personal en cosas espirituales o en cosas familiares o en cosas personales o en asuntos aún físicos. Pero esa es la combinación. Tiene que ser un hombre que ame mucho al Señor para que aprenda a conocer a Dios, su palabra y las formas de Dios y las características de Dios. Y tiene que ser un hombre espiritual, que esté lleno de las verdades espirituales y sobre todo que sea dirigido y controlado por el Santo Espíritu de Dios, porque por algo Efesios 5:18 está cerca, está ligado, está al lado de Efesios 5 del 21 al 33. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sed llenos del Espíritu Santo. Y luego habla de que las palabras como deben ser, y inmediatamente pasa a la relación del hombre con su esposa. Entonces, el control, la dirección del Espíritu Santo de Dios, la manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios, eso, Marcos, es lo que la mujer más valora. La mujer le hace caso al fondo. Para que entendamos cómo Dios nos hizo, la mujer le hace más caso, es seducida con la forma que con el fondo. Y nosotros los hombres, obviamente, porque así fuimos hechos por Dios, somos más seducidos por el fondo que por la forma. O sea, los principios, las verdades, el hombre no es tan afectivo, el hombre no es tan, tiene ese espíritu así como tiene la mujer.
Dime qué es lo que hay que hacer. Exacto. Eso es lo que yo quiero. Punto. Lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que es? Esto, ya. Sí, ya. No. No, pero dímelo suave. No, pero está bien, eso es lo que hay que hacer, pero por favor, de una manera tierna. Entonces, no estoy diciendo que un esquema es mejor que el otro. Lo que estoy diciendo es que es complementario. Que es complementario. Es importante. Y nosotros hemos dicho esto muchas veces. No estamos casados con hombres que habitan en cuerpos de mujer. Estamos casados con mujeres que son mujeres en su totalidad, y eso implica que ven la vida diferente de nosotros. Eso implica que generalmente son diferentes a nosotros. Es que y ahí es que está la belleza del matrimonio, esa complementariedad. Como un autor secular llamado Murray Bowen, que trabaja mucho con la parte emocional del ser humano, él dice que la complementariedad no es para que tú entiendas a la mujer o para que tú entiendas al hombre. Es para que tú seas un poco como la mujer y que tú seas un poco con el hombre. O sea, es para que tú crezca en tu corazón, en tu forma de ser, que tú agregue eso a tu vida. Entonces, nosotros los hombres, como bien decía Marcos, nos gusta recibir órdenes y lo hacemos. La mujer no tiene problemas con órdenes. Óigame, la mujer no tiene problemas con obedecer órdenes. La mujer tiene problemas con la forma en que nosotros le pedimos que haga las cosas. Porque una mujer, que el hombre se acerca con ese espíritu de Dios. Y esa forma, recuerde, es espiritual. Porque así es Dios con nosotros. No es que, bueno, que usted quiere que yo piense y actúe como una mujer. No, yo quiero que tú pienses y actúes como Dios. Que Dios es bondadoso, amoroso, tierno, compasivo. Sé como Dios. No queremos que actúes como una mujer. Queremos que actúes como aquel que está casado con una mujer. Claro. Eso nos conduce, José, a una tercera característica de un esposo piadoso. Y es que lidera con humildad. Lidera con humildad. Ahí estamos, preparamos el terreno. No es solamente que lideres. En el punto anterior estamos enfatizando lidera espiritualmente. Aquí enfatizamos la forma de liderar espiritualmente, y es con humildad. Una de las razones por las que las personas se rebelan o rechazan ese concepto de liderazgo masculino en el matrimonio, aparte del pecado que distorsiona su entendimiento, es por el mal ejemplo de muchos hombres que ejercen su liderazgo de una manera abusiva, que ejercen su autoridad dada por Dios de una manera pecaminosa, y hay que decirlo, José. Aún entre creyentes, tú ves esposos que les encanta escuchar que son cabeza del hogar, pero ellos no enfatizan lo que Dios enfatiza como cabeza del hogar. Ellos enfatizan la autoridad, y ellos quieren ser una especie de general en su cuartel militar, donde la esposa es la coronela y los hijos son los reclutas. Pero una familia no es un cuartel militar. No. Uno tiene que aprender a ejercer el liderazgo con humildad. Y eso significa no abdicar de la autoridad, pero sí no abusar de ella, y hacerlo con ternura, hacerlo en una forma cariñosa, hacerlo con consideración. Creo que he dado este ejemplo en otras ocasiones, pero me viene continuamente al hablar de esto. Una de las cosas que a mí cuando iba creciendo me molestaba era que cuando mi papá llegaba al hogar, yo estaba viendo algún tipo de película o cartones animados, y él me mandaba a comprar cigarrillos. Y humanamente hablando e históricamente hablando, yo no te puedo decir que me molestaba que me mandara a comprar cigarrillos. El énfasis no es en los cigarrillos. El énfasis está en que él quería que yo fuera ya. Yo le decía, papá, pero no puedes esperar. ¿Puedo esperar los anuncios? En los anuncios, el colmado estaba cerca. Me daba tiempo, si yo iba corriendo, de en un anuncio ir corriendo y venir y no perderme. Yo dejé de preguntar eso, porque cuando yo le preguntaba eso, entonces lo que recibía era un discurso del privilegio que debe ser de servir a su padre. O sea, había una falta de consideración. Era un ejercicio de autoridad
poco humilde, poco considerado, autoritarismo, y nosotros tenemos que evitar eso a toda costa. Dice este autor que nunca ha conocido a una mujer que diga: resisto el liderazgo de mi esposo a pesar de que es muy humilde y cristiano. Sí, estaba leyendo eso. O sea, no. Así que tenemos que evitar los extremos. Yo tengo autoridad, pero no la utilizo. No, Dios nos ha dado autoridad para utilizarla, pero Él no nos la ha dado para que la utilicemos para nuestros propósitos, sino para hacerle bien a nuestras esposas. Así que siempre que vamos a ejercer la autoridad, debemos hacerlo con humildad en primer lugar, porque esa autoridad no depende de lo que yo soy. Dios no me dio autoridad a mí como esposo porque soy mejor que mi esposa. No, soy igual y muchas veces peor. Dios me dio autoridad porque en una relación donde hay más de un ser humano debe haber un orden jerárquico para el buen funcionamiento. Y Dios nos dio eso no tanto como un privilegio, sino más como una responsabilidad. Y hay unos aspectos muy importantes con este tema de la humildad. Mire, Dios le demanda la humildad a todo hijo de Él, incluyendo a su Hijo Jesucristo. Todo el que está aquí en la tierra como hijo de Dios, Dios le demanda humildad para Dios poder hacer su obra en él y poder hacer su obra a través de él. Por ejemplo, en el libro de Efesios habla y Filipenses dice lo siguiente: nada hagas por ambición egoísta o por vana presunción, sino con humildad, considerando a los demás como mejores que a ti mismo, dice una versión. Pero en ese versículo 3, donde el Señor le demanda humildad al creyente, en el versículo 8 dice la palabra de Dios, en versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y luego dice, y se humilló. Óigame, todo aquel que es hijo de Dios, y de una manera específica, todo aquel que Dios pone en una posición de liderazgo, de hijo y de líderes, recuérdese esa doble función que tenemos. Somos hijos de Dios y somos líderes. Dios le demanda humildad. El apóstol Pedro, escribiendo a los ancianos de las iglesias a quien él escribió, dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, que los jóvenes tienen que estar sumisos a los ancianos con toda humildad, y a los ancianos todos unos a otros. O sea, aún nosotros los líderes tenemos que mostrar con jóvenes, con los superiores, con los inferiores, en cuanto jerárquicamente hablando, ese espíritu de humildad. La Biblia está llena de esas declaraciones sobre la humildad, porque la humildad, una persona humilde, es lo que hace a una persona más parecido al Señor Jesucristo. Cristo dijo, frente a un grupo muy diverso de discípulos y de líderes que él estaba preparando, él le dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y se lo demostró en la manera en que el Señor reaccionaba, en la manera en que el Señor respondía, en la manera en que el Señor actuaba. Y esa palabra humildad, Marcos, es una palabra que en el idioma latín significa cercano a la tierra. O sea, no es alguien que va a ser pisoteado, ¿no? Alguien que está, no alguien que está, el soberbio se habla en las escrituras del soberbio como aquel que alza los ojos, aquel que se enaltece. Este es alguien que se baja, se arrastra. Pero mira, hay un líder humano también, Marcos, Mahatma Gandhi, un hombre súper humilde. Y ese hombre pudo sacar un imperio de su país sin un tiro. Y cada vez que le hablaba con ese espíritu humilde y con esas... Porque Dios, dice la Biblia, que Dios da gracia al humilde. O sea, el que no es una persona confrontativa, el que no es una persona contenciosa, el que no es una persona agresiva, impositiva, ese tipo de personas, cuando asume una posición de humildad, Dios le da gracia. Y darle gracia significa que le da los argumentos y le da las soluciones
que a esos prepotentes y humildes los va a avergonzar y los va a humillar. De manera que no nos quita nada de hombría. Nietzsche, que era un ateo famoso, hablaba de la humildad como algo de los ignorantes, así decía él. O sea, esas personas que son arrogantes por naturaleza en su relación con Dios, porque era un hombre ateo, también lo son en su relación con esas cualidades que son las que dan vida a los seres humanos. De manera que hemos visto en esta entrega 3 cualidades que debe tener un hombre piadoso. La primera es que tiene que amar a Dios más que a su esposa. En segundo lugar, que tiene que ser un líder espiritual en su hogar. Y en tercer lugar, que tiene que ser un líder humilde. ¿Nos quedan 3 más? Que veremos, si Dios lo permite, en nuestro próximo programa. Ha sido un placer estar con ustedes y esperamos que nos sintonicen en otra entrega de Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.